Bueno, repetir, perdón, porque no lo grabé, pero eh, estamos muy contentos de que Elena Villanueva esté con nosotros. Es una persona maravillosa que creó esta Fundación Granito de Arena en Chiapas, pero ha ido poniendo el granito de arena en todos lados. Y ella ya había participado con nosotros de una manera muy linda, abrió su testimonio porque tiene un testimonio de vida relacionado a esto. Ella está dedicada en cuerpo y alma a ayudar a niños y adolescentes, personas que han sufrido abuso sexual infantil y también ayuda a personas con discapacidad de una manera muy amorosa y nos sentimos muy honrados de que estés aquí, Elenita. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Maite Herrera, a ti y a todos los corazones que están difundiendo este tipo de temas tan importantes. Desafortunadamente es un desafío contemporáneo, no es algo que venga en auge, no es algo que ha pasado siempre, algo de lo que nadie habla, así como el tema que yo manejo, que es el abuso sexual infantil, pero la prevención de todo tipo de conducta autodestructiva, de lesiones, a veces no se ve, que es fundamental estar aquí, romper el silencio juntas, juntos, para combatir a esta bestia terrible que está sucediendo, que es el abuso sexual infantil, el suicidio y todo tipo de conductas de autodestrucción. Me presento, mi nombre es Elena de Rosario Torres Villanueva, tengo 34 años, soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Soy fundadora, estudié la licenciatura en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas. Me he especializado en temas como protección infantil, educación sexual para la prevención de abusos, en el marco jurídico, en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, protocolos de actuación de la Suprema Corte de Justicia en este tipo de temas y otros temas que tienen que ver con organizaciones de la sociedad civil. Tengo un doctorado honoris causa por el Claustro Nobel de Bellas Artes y pues bueno, más que nada lo que yo tengo es la gran responsabilidad de romper el silencio en contra de este tipo de temas y he tomado la decisión justo desde que estuve con ustedes la primera ocasión, de romper el silencio. Por eso, no con que se escuche fuerte mi grito, romper el silencio y visibilizar estos temas difíciles. Les voy a contar mi vida, momentos de mi historia, los diferentes momentos en los que toqué fondo, porque hay muchas cosas que no se ven, muchas cosas que no se ven, y desde mi experiencia, mi testimonio y lo que yo he podido vivir, pues les puedo contribuir un poquito a sensibilizar y también a motivarles a persistir, a insistir en este camino de salud mental, de la promoción de la salud mental y de entornos seguros y favorables, no solo para niñas, niños y adolescentes, sino para toda la población en la que puedan impactar. Hay que insistir mucho porque tenemos todo lo que son las redes sociales, todo lo que es muchas cosas de hoy en día que no están favoreciendo la salud mental, al contrario, parece favorecer conductas autodestructivas, viéndolas ahora a través de influencers y diferentes retos y situaciones que llevan a la población a seguirlo e irnos por ese camino. Pues bueno, yo soy fundadora de Fundación Internacional Granito de Arena. Granito de Arena, bueno, él es Arenito, el personaje de la fundación, es una organización chiapaneca dedicada a dar tratamiento especializado a niñas, niños y adolescentes que han experimentado violencia sexual. A partir de este año hemos difundido mucho la organización a través de las plataformas digitales. Yo soy muy activa en redes sociales y ha cambiado nuestro enfoque. Ya no solamente esa infancia y adolescencias, sino que nos dimos cuenta que también hay personas adultas sobrevivientes y que a través de estos testimonios que estamos rompiendo diferentes integrantes de la fundación, la gente dice, yo también lo viví, pero entiendo que no todas las personas están listas ni quieren contar su historia de abuso, sino que pueden llegar y pedir ayuda y es una terapia confidencial y demás. Pues abrimos la clínica externa en Granito Arena para dar terapias a personas que hayan vivido abuso sexual infantil. Pues al rato les dejamos toda la información, de todas maneras yo se la comparto a Maite para que se las pueda compartir a ustedes. Entonces, pues bueno, Granito Arena, la organización lo que ha hecho es dar terapias a más de 6.800 niñas y niños y adolescentes aquí en el estado de Chiapas. Hemos recibido también a niñas y niños canalizados por la Fiscalía de Coahuila, por la Fiscalía de Nuevo León y por la Fiscalía también de Nayarit, para que les hagamos dictamen pericial psicológico, que esto es algo, una herramienta fundamental en el proceso legal
y justo se vinculó a proceso a una persona agresora, bueno, ahora imputado porque todavía están en juicio, y el juez dijo que el dictamen pericial de la fundación fue una pieza ideal para poder vincular a proceso a esta persona. Entonces, pues ahí seguimos trabajando todo el tiempo para poder continuar brindando esta atención y ojalá que algún día podamos estar en el centro de México para que no tengan que viajar desde el norte hasta acá pues en fin, ¿no? Porque la fiscalía no les cubre esos traslados ni los hospedajes. Pero bueno, acompañamos en procesos legales, somos una institución que también coadyuva con las autoridades, porque nos dimos cuenta que había muchos psicólogos, terapeutas, que no querían participar en el proceso legal, pero que sabían abuso que habían vivido las niñas y los niños. Entonces dije, bueno, uno de los principales enemigos que tiene esta bestia, que es el abuso sexual infantil, es el miedo. El miedo de profesionistas de participar, el miedo de personas de romper el silencio, el miedo de pedir ayuda, el miedo de decir qué está sucediendo, de denunciar también. Entonces, decidí que tenía que romper el miedo y fortalecer a las psicólogas de la fundación para que pudiéramos participar en esto. Empecé con la organización cuando tenía 16 años de edad. Aquí ya viene la historia detrás de él. Durante muchísimos años como activista me preguntaban las personas, ¿cómo se te ocurrió Granito de Arena? Cuando me preguntaban cómo surgió esta idea, yo les respondía, pues fue como respirar, no lo pensé. Yo nunca pensé a mis 16 años un centro de atención infantil que iría a juicios, que acompañaría a las personas a denunciar. Yo no sabía ni siquiera el papel que hacía la fiscalía, el papel que hacía el DIF, la diferencia entre estos. No sabía de prevención del abuso, no sabía de muchas cosas, pero algo en mí me movía. Eso era lo que yo respondía. Como había entrevistas más profundas, me preguntaban cómo inició este sueño, cómo inició Granito de Arena. Y yo les comentaba que un niño en la calle, yo tenía un Chevy que me dio mi abuelita, entonces iba en mi Chevy a clases de inglés y francés a los 16 años, y un niño se acercó al coche, me tocó el cristal y me dijo si le regalaba un peso. En ese momento, yo lo quedé viendo y le dije, no te quiero dar el peso. Sí lo tengo, pero no te lo quiero dar. Entonces me quedó viendo así como, ¿qué te pasa? Normalmente la gente suele decir, no sé si lo han visto, no, no tengo, no tengo. Este, pero nadie les dice, sí tengo y no te quiero dar. Yo le dije, tengo el peso, pero no te lo quiero dar. Y se quedó viéndome como adolescente rara, ¿no? Muchacha rara. Y le dije, ¿por qué eres un niño y no tendrías que estar aquí? Me estacioné, me fui de pinta, me quedé con él. Y cuando me preguntaban cómo inició Granito de Arena, yo les contaba esa historia. Cómo a través de ese niño yo encontré la oportunidad que me regaló de enfocar el mundo que es trabajar por las niñas y los niños. Este niño llega, me pide el peso, me voy de pinta, me quedo con él y me quedo a convivir con él en el crucero. Entonces se llamaba Belisario. Digo, bueno, se llama Belisario. Belisario me empieza a contar que no vivía con sus papás, era un niño de un pueblo indígena y él estaba pues viviendo principalmente en las calles. La gente suele llamar a estas niñas y niños niños de la calle, niños de la calle. A mí ese término no me gustaba nada porque la calle no tiene hijos, no deberían de estar en las calles, pero otras organizaciones lo llaman infancia trabajadora. Entonces era un niño que estaba en la calle pidiendo dinero, entonces no estaba con sus papás, él estaba con una persona que también era de su pueblo, un pueblo originario, un pueblo indígena, y esta persona, sus papás lo dan con esa persona, para que él fuera a trabajar pidiendo un peso, pero nunca más volvió a ver a sus papás. Y esta persona a veces lo dejaba dormir en la calle, a veces sí le conseguía donde dormir, a veces le daba comida, pero lo que siempre hacía era, Belisario tenía muchas cicatrices en la cabeza, tenía cicatrices en los brazos y demás. Entonces ya llegaba yo y le preguntaba, ¿qué te pasó aquí? ¿Y esta cicatriz qué es? ¿Y esto qué es? En algún momento le pregunté, ¿alguien te ha tocado? ¿Alguien te ha querido hacer daño? Y Belisario me decía, sí, fíjate que los borrachitos llegan, se acercan a nosotros y nos quieren tocar. Y yo, ¿dónde te quieren tocar? Aquí, en tus partes, sí. Y yo, Belisario, eso está mal. ¿Y qué haces tú? No, pues yo corro. Yo me quedé súper angustiada con él y llegué y le empecé a comentar a mis compañeros de idiomas. Yo era menor de edad, pero la UNACH, la Universidad Autónoma de Chiapas, tenía abierto que pudieran entrar personas externas, así como yo, iban también amas de casa y demás personas a aprender inglés o francés. Yo iba a esas dos clases. Pero también había compañeros que eran estudiantes de la UNACH. Entonces yo les preguntaba, oye, ¿qué se hace con un niño? Fíjese, compañeros, ¿qué pasó esto? Entonces empezaron a hacer colectas y me regalaban ropa en buen estado, juguetitos, y me empezaron a orientar de cómo podía yo ayudar al niño.
Pues yo ya llegaba, me quedaba con el niño, me iba a mis clases y me daba más ayuda. Entonces me decían, averigua si este niño está con sus padres o no. Entonces les digo que yo me di la tarea de convivir con él. Y en algún momento llegó y me dije, ¿saben qué? Ya estoy harta. Yo le llevo ropa, comida a Belisario, le llevo juguetes, pero yo no dejo de estar preocupada porque él sigue sin sus padres. Entonces llegan y me dicen que tenía yo que ir al DIF. Y yo, ¿qué es el DIF? Me dijeron dónde quedaba, ya llegué al DIF. Les digo, yo tenía 16 años y llegué, les empecé a platicar la historia de Belisario. ¿Qué me dijeron en el DIF? Ah, sí, sí, nosotros tomamos tu reporte y vamos a ir a ver al niño, a ver si está ahí y si es esa situación. Yo les dije, pero es que ¿a qué hora van a llegar para que yo le avise? No, esto se va a turnar a otra área y después van a ir, pero ¿cuándo van a ir? No sabemos. Entonces dije, pues así cómo lo van a ayudar. Si no me avisan, ¿cuándo va a estar Belisario exclusivamente esperándolos en una esquina? Voy con Belisario, le platiqué del DIF y decidí decirle, bueno, ¿qué prefieres? Aquí tú estás sufriendo, no ves a tus padres. Y la otra opción que te da el DIF es que te van a mandar a una casa hogar, donde que andar pidiendo dinero, ni consiguiendo dinero para tener comida. Vas a tener que estudiar y vas a tener que comer y vas a tener ropa. ¿Quieres ir al DIF? Me dijo, sí. De ahí vamos el 50%. Entonces dije, ¿qué hago? Le dije, es que ya fui al DIF, les avisé de ti, y dijeron que van a venir. Belisario me dijo lo mismo. ¿Y cuándo van a venir? Pues no me dijeron. Y le dije, oye, ¿y si vamos nosotros y yo te llevo al DIF? Y me dice, va. Entonces le dije, vamos, Belisario, nos vamos al DIF. Entonces, no se imaginan la cara que pusieron en el DIF porque yo soy muy extrovertida, como se dan cuenta. Entonces, cuando llegué la primera vez, pues me di a notar de que no, y que el niño, ¿qué va a pasar? Entonces ya llego con Belisario y se quedan así. Les dije, ya les traje a Belisario, y Belisario sí quiere ir porque no lo iban a encontrar. Y el otro dice, sí, ¿cómo me iban a encontrar si no me dicen cuándo van a llegar? Entonces, pues ya vamos con Belisario y Belisario también ahí alegando. Y pues al final llegan y como que, bueno, ya está bien, nosotros vamos a actuar. Y dije, bueno, ¿y qué va a pasar con él? Y ya me separaron, me dijeron, hasta aquí llegaste, nosotros somos un, no te podemos dar información de dónde vamos a llevarlo. Yo, pero ¿por qué? ¿Cómo voy a saber que está bien? Bueno, entonces es que yo entiendo ahora como persona ya adulta, profesionista, pues que no me iban a dar información de a qué casa hogar le iban a llevar, ¿no? Bueno, en ese entonces no lo entendí, me fui muy triste y pues me quedé pensando, casas hogares, ¿qué es eso? Y digo, mamá, ¿qué son las casas hogares? No, pues donde están los niños y niñas. Y yo, ¿qué? Dije, ah, pues tengo bastante ropa. Capaz si encuentro Belisario, me voy a ir a casas hogares. Y llego, encontré una casa hogar, pedí mi cita, dije, llevo ayuda, llego con un montón de despensas y ropa, y ¿qué creen? Ahí va a estar el Belisario. Cuando llego, ahí estaba Belisario, me saluda, lo abrazo, y le dije, te encontré en la primera que busqué, ahí estabas. Entonces ya llegué, les pregunté a las madrecitas si yo podía, era de religiosas, que si yo podía hacer alguna actividad con los niños y las niñas. Y me dijeron, mira, aquí vienen muchos grupos de personas. Vienen señoras de un voluntariado, señoras de otro voluntariado, vienen, se encariñan con los niños y nunca regresan. Actividad, dan regalos, juguetes y se van. Entonces la verdad es que dice, no me gusta mucho eso porque llegan, los niños se encariñan, ya sufrieron un abandono y los vuelven a abandonar. Yo me quedé así, dije, no lo voy a abandonar. Entonces me comprometí a ser muy constante, a no llegar solamente al día del niño y demás. Estuve constantemente llevando ayuda. Luego fui a otra casa hogar. Dentro de esas casas hogares conocí una casa hogar muy grande que tenía 100 niñas y niños. En esa casa hogar me acuerdo que pues yo hacía muchas actividades, ya yo conseguía muchas ayudas, me di a conocer mucho, la verdad creo que no era muy común. Normalmente los voluntariados ya eran como de personas mayores y pues yo tenía 16 años. Entonces yo me unía con más chavos, chavas de mi edad y personas adultas y juntábamos costales de tomate, cajas de leche y muchísimas ayudas. Lo íbamos juntando y de verdad que pues yo tenía todo mi tiempo dedicado a eso y a estudiar inglés y francés, entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces iba, venía, en una ocasión llegué y era una casa hogar muy especial porque tocabas una campana cuando estabas afuera. Como que todos los niños se acercaban al portón, se escuchaban los murmullos de muchos niños. Siempre dije que era como entrar a la ciudad de los niños perdidos, al país de nunca jamás de Peter Pan, porque escuchabas a muchos niños y eran puros niños. Si se dan cuenta, en Peter Pan eran niños cuidando niños. Cuando yo llegaba a esta casa hogar, podía ver a niñas de 12 años cuidando bebés, niños de 16 con niños pequeños. Eran 100 niñas y niños, era muchísimo. Y empecé a llegar mucho también, me abrieron las puertas de esta casa hogar. Esa es una casa hogar cristiana.
La otra era de monjitas, llegué a la de gobierno también, la del DIF, y esa era cristiana, muchas casas hogares. Pero en esa casa hogar me abrieron las puertas. Y tuve un vínculo tan fuerte durante más de 10 años de mi vida en esa casa hogar, o quizá 8 años, porque ya luego empecé muy fuerte con granito de arena, que llegaba, por ejemplo, y cuando no sé, cuando usé lentes, llegué con mis lentes y todos los niños se pasaban mis lentes uno a otro para ver cómo eran los lentes. En una ocasión me fisuré y entonces llegaba con mi yeso, y todos miren, y ya todos llegaban a tocar mi yeso. Cuando tuve mi perrito que me regaló mi tía Susi a los 16, 17 años más o menos, no, ya tenía como 19 años, era un Shih Tzu precioso. Llevé al Shih Tzu y todo el mundo lo agarraba, le abría, y era bien dócil porque pues era bebecito y estaba conmigo en las casas hogares, ¿no? Era cachorrito. Entonces iba y te pasaban al arenito y cuando tuve la oportunidad de que mi familia me apoyó con usar un carro, una camioneta un poco viejona, pero era camioneta, ya llegaba yo y movía las cosas, metí la camioneta a la casa hogar, les digo que me abrieron las puertas y se subía un niño al carro, se bajaba, otro niño y viví momentos muy especiales ahí. En una ocasión llego a la casa hogar, toco la campana, yo sabía que no podía llegar con las manos vacías y yo sabía, me había puesto mis propias reglas, no llevar solo a un niño, tenía que llevar a los 100 chamaquitos. Entonces ya se imaginan, quería llevar un ejemplo, cajitas felices, tenía que conseguir 100 cajitas felices. Entonces ya llegaba yo con mis 100 cosas de algo o piñatas y cosas que ya se pueden. Llego a la casa hogar, toco la campana, escucho los murmullos, me abren la puerta y cuando abren la puerta estaban todos los niños, pero había una niña pequeña, chiquitita, como de unos 5 años de edad, con unos ojos enormes, 3 años, 3 años de edad, dice mi tía Sucia, que está, 3 años de edad. Y me quedaba viendo con sus ojos enormes, 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 y su cabello cortito, flaquita, su boquita chiquita, era como una muñequita. Y le habían puesto un vestido enorme, rosa. Y entonces todos los niños se movían, pero ella se quedaba callada, quietecita, viéndome. Entonces cuando yo llego le digo, hola, ¿cómo te llamas? Yo soy Elena Granito de Arena. Y el día de hoy traemos actividades para ustedes. Ya se imaginan, yo toda una activista así de... Entonces vas a venir a la actividad y se queda viéndome y nada más me agarra la mano. Y le dije, ¿no hablas? Y dije, ok, pensé que era una persona sorda. Y le dije, yo aprendí lengua de señas mexicana. Y no, o sea, se quedó así. Entonces dije, no, pero me escucha. Entonces le dije, ok, bueno, ven a la actividad. Me alzaba las manitas, ya la cargaba, ya iba yo y venía con la niña. Cuando vuelvo a llegar a la casa hogar, digo, llamó mucho mi atención, porque era una niña nueva. Ya las demás niñas me decían, digo, oigan, ella no habla, ¿cómo se llama? Se llama Naomi. Naomi no habla, es que no habla con nadie porque ella solo está enojada. Y yo, ¿y por qué está enojada? Todos se enojan. Y me quedaba bien. Bueno, le vamos a sacar misas. Ya me voy, vuelvo a llegar a la actividad y pasó algo que nunca me había pasado. Yo llegaba, ya solo estaba esperando a Naomi. Sabía que tenía que llegar con todos, ¿no? Y era una actividad para todos. Pero había algo en Naomi que me hacía sentir no tristeza, sino algo había en ella que cautivaba. Entonces llegaba rápido, me daba su manita. En un periodo de 6 meses me habló 2 veces nada más. En una ocasión me dijo, quiero que seas mi mamá. Y en otra ocasión me dijo, llévame contigo. Me abrió las puertas de esta casa hogar que yo la podía dejar en su camita. Un día llegué a la casa hogar y me dicen los niños, te quiere hablar la directora. Yo dije, ok. Y le digo a una directora, de cariño le digo, Mamá Liz, dime, Elenita, tómate este vaso con agua. Entonces dije, bueno, te quiero decir algo. Dígame, Naomi ya no va a estar con nosotros. ¿Cómo? Ya no va a estar en la casa hogar. Dije, qué bueno, se solucionó su problema legal. Y me dijo, no, Elenita, mira, Naomi vivió abuso. Y yo en ese momento dije, sí, pero aquí todos los niños viven abusos de diversos tipos. No, Elenita, ella vivió abuso. Miren cómo es que incluso ella que trabajaba tanto tiempo con niñas y niños no podía decir la palabra abuso sexual. Era muy duro. Me dijo, vivió abuso. Yo, ¿cómo abuso? Abuso. ¿Cómo? ¿Quién? Pero no decíamos abuso sexual. Fue su padrastro y tú te pareces mucho a su mamá que es muy joven. Yo, ¿cómo? Yo, que, y yo dije, ¿cómo sabe cómo era su mamá? Dice, alguien les difundió dónde estaba la casa hogar y venían con un montón de camionetas. Son una familia con mucho dinero.
y se paraban afuera de la casa hogar queriendo entrar y llevarse a la niña. Dije, ¿qué hacías, mamá Liz? Pues no se las podía dar porque a mí me la trajo la Procuraduría. Entonces, pero sí teníamos mucho miedo. Y dije, ¿cómo pudo vivir abuso si ella estaba bien? Y me dijo, Elenita, ya no estaba bien. En las noches, Naomi se hacía pipí en la cama. Y Naomi tenía mucho miedo de que la bañáramos, de que la cambiáramos. Ella estaba muy mal. Entonces yo me llené de tristeza y dije, ¿cómo? ¿Y qué pasó, mamá Liz? Dice, un día mandaron un oficio, en ese entonces no se decía fiscalía, se decía procuraduría. Mandaron un oficio de la procuraduría diciendo que Naomi tenía que ser presentada a una institución de gobierno y le iban a hacer un examen ginecológico para ver el daño. Pero cuando me mandaron el oficio, yo les respondí que todavía no, porque la niña estaba muy afectada y le iba a dañar en sus emociones. Entonces se negó. Al otro día de que la dirección de oficio llega otro oficio de la Procuraduría diciendo que la niña había sido revisada y que no había abuso. Entonces, o sea, se da cuenta ella que hay impunidad. La niña nunca salió de la casa hogar, nunca hubo tal revisión, pero la familia tenía mucho dinero. Yo le dije, tenemos que hacer algo, mamás. Tenemos que denunciar, somos asociaciones civiles. Creo que en ese entonces ya nos habíamos constituido legalmente o todavía no, pero somos agrupaciones, tenemos que hacer algo. Y me dijo algo muy crudo, pero la entiendo. ¿Sabes qué, Lenita? No puedo. Yo no puedo pagar abogados y tengo que darle de comer a 100 niños 3 veces al día durante todo el año. Yo no puedo detenerme a buscar abogados. No puedo. Y yo me quedé así y le dije, bueno, yo sé que tú no me puedes dar la dirección ni el nombre completo de ella, nada. Me dice, no te puedo dar nada. Solo te estoy contando para que sepas. No, hombre, salí llorando, me voy a mi casa, me pongo a llorar, me pasé una semana llorando. Llamé a mis amigas y a mis amigos de Granito de Arena, le digo que había también gente adulta, licenciados, y les dije, les conté la historia de Naomi, ellos ya la conocían, que sabían que era la niñita con la que yo siempre estaba, y les dije, tenemos que hacer algo, tenemos que poner una alarma en cada cuadra, para que si un niño vive abuso, toque la alarma y los vecinos sepan, y yo pensaba así, ¿cómo hacer? Tenemos que hacer algo. Llegó una amiga que ella era coach empresarial, ella era muy alta, muy extrovertida, y me dijo, Elenita, quiero que le preguntes a mi hija, su hija se llama Alexa, llamó a Alexita. Pregúntale a Alexa qué es el abuso sexual infantil. Y yo, ¿puedo? Sí. Alexita, ¿qué es el abuso sexual infantil? Y Elenita, ¿no sabes? Yo le dije, no. Ay, es un atropello a los derechos de los niños. La niña tenía 7 años, Alexa. Es un atropello a los derechos de los niños. Consiste en que una persona le toca sus partes privadas a las niñas y a los niños. Les va a decir que les va a dar dulces, juguetes, regalo o dinero y que no se lo digan a nadie, los va a matar a ellos o a sus papás. Pero los niños no deben de creer eso. Esa persona está haciendo un delito. Eso no quiere que lo digan. Me quedé así, con la piel chinita, volteé a ver a su mamá, Alejandrina, ella me volteó a ver y le dije, demos pláticas de prevención y que hable Alexa. Me dijo, va. Y empezamos a organizar los primeros eventos de prevención del abuso. Pero para eso, no solo hacía eso. De repente llegué y le dije, mamá, mira que la niña Naomi, yo lloraba, ¿no? Y me dijo, mira, si tú crees que es triste lo de las casas hogares, deberías ir a un asilo de ancianos. Un asilo de ancianos, me dice, es lo mismo, pero de abuelitos. Ahí voy. Llego a ver el asilo de ancianos. Yo era bien empoderada, la verdad es que no sé, ni tenía yo tal cual como, no tenía yo ni dinero ni contactos en ese entonces, ¿verdad? Pero yo sabía que yo iba a llevar ayuda. Llego a hablar con el director, bien Juana Camaney. Oiga, director, somos Granito de Arena, somos un grupo. Quiero hacer eventos aquí con los abuelitos que necesitan, ¿no? Que pañales, que esto, que. Ok. Hablo a los Granitos de Arena y difundamos. A partir de hoy se creó el programa Abuelito. Entonces creamos un programa que se llamaba Adopta un Abuelito. Íbamos, no solo el Día del Abuelo, que es el 28 de agosto, íbamos seguido. Llevábamos marimba, porque pues yo estoy en Chiapas, entonces la marimba les encanta, le llevábamos marimba, llevábamos actividades. Había abuelitos hasta de 95 años, todos los abuelitos del DIF, en todos los estados, los sistemas DIF que tienen asilos, un requisito es que sean abandonados. Entonces, por eso se llamaba Adopta un Abuelito. Yo los invito a replicarlo con todo el corazón. Háganlo, es una cosa hermosa. Y recuerden que el 28 de agosto es Día del Abuelo. Pueden hacerlo como en esos tiempos. Bueno, de repente yo llegaba y los abuelitos me contaban, ¿qué creen de la nada? Yo le contaba que íbamos con los niños de la casa hogar. No contaba yo nada del abuso, la verdad. Y de repente había abuelitos que me confesaban que ellos los habían abusado de niños. Solitos se acordaban de su abuso y me lo contaban. Entonces, ¿se dan cuenta? Hubo abuso acá, hubo abuso acá.
Pasó. De repente alguien me habló de un anexo y yo, ¿qué es un anexo? No, pues vamos. Fuimos todos, no, ¿qué necesitan? Aquí les vamos a conseguir ayuda. Y empezamos a hacer otra vez nuestra colecta de ropa y demás. Años de mi vida, tuve una juventud llena de esos momentos. Entonces, pues llegamos al anexo y el director nos empieza a platicar, oigan, ¿será que me puedes ayudar, Elenita? Tú que vas a muchos lugares de centros asistenciales. Fíjate que me trajeron de la policía a un niño con autismo. Y yo, ay, lo trajeron aquí. Sí, me lo vinieron a dejar, pero yo no puedo tener a un niño con autismo acá. Todavía yo que no sabía, digo, ¿pero por qué? Porque él es muy vulnerable, aquí lo van a violar. Y yo así, sí, lo van a abusar. Y yo, ¿por qué? Porque las personas que están aquí tienen problemas. Y me empezaba a explicar de todo, ¿no? Cómo muchas de las personas que iban a anexos habían tenido abuso sexual infantil y esto los había llevado al abuso de sustancias. Y cómo llegaban ahí y muchos, como son organizaciones, ¿no? Son como que con donativos de los propios papás, o los familiares, ¿no? Los familiares dan dinero y los tienen ahí, pero dice que muchos ya los abandonaban. Entonces él siempre se buscaba colectar cosas para darle de comer a todas las personas que dejaban. Bueno, igual estábamos haciendo colectas ahí. Bueno, otro de los lugares donde me tocó ver abusos, íbamos a albergues de niñas y niños o personas que tienen a sus familiares en los hospitales, el hospital pediátrico, niños que van a nefrología, a sus diálisis y demás, a quimios, eh, y también los niños que van al Teletón, a rehabilitación, que vienen de pueblitos, de las orillas, hasta de Tabasco, vienen acá, que les queda más cerca, vienen a Tuxtla, al centro de rehabilitación Teletón. Y pues ahí también había casos de niños con discapacidad, niños enfermos que habían vivido abuso. Llegó un momento en donde eran tantos los casos de abuso que yo iba escuchando, que le dije a mis amigos, tenemos que hacer algo, nadie está haciendo nada. Y nos hicimos un FODA, yo no sabía ni qué era eso, me enseñaron que era un FODA y empezamos a analizar nuestras fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y dentro de todo, analizábamos estaciones en nuestro municipio van a la casa hogar. No, pues varias, van los voluntariados de señora, los rotarios, Club de Leones, los grupos, ¿no? Que hay. ¿Cuántos van a los asilos de ancianos? Pues más que las universidades donde hay geriatría, menos, pero también hay algunas cuantas que van. ¿Cuántas van a los anexos? Pues casi no muchas, pero sí van algunas personas que tienen que ver con el tema de adicciones. ¿Y cuántas atienden el abuso sexual infantil? En el año 2011. Nadie. Entonces dije, ese va a ser el nuevo enfoque de Granito de Arena. Mucha gente no le gustó, ¿no? Había compañeros que me llegaron a decir años después, le dije, ¿por qué te alejaste? Es que yo no quería que dijeran que yo vivía abuso, Elena, y yo no me quería enfocar a eso. Otras personas me decían, es que, ¿sabes qué? Me gustaba ir a los eventos con los niños, pero andar en esos temas tan delicados, tan peligrosos, pues no. Entonces al final entendí que era un tema muy difícil, incluso para las personas que hacían labor social. En mi mente entraba una idea, prevención, prevención. Dábamos pláticas y cada vez que dábamos pláticas llegaban personas y me contaban que sus niños, sus nietos, sus hijos, hijas habían vivido abuso, que querían ayuda. Me quedé con eso en mi mente y siempre soñé que iba a tener un centro de atención a niños abusados sexualmente. Y yo solita, así frente al espejo, me decía, vas a lograrlo, va a haber un centro de atención a niños abusados sexualmente. Y es así como ya hicimos el primer evento de recaudación de fondos. Desde que se creó la organización en 2009, nunca recaudamos fondos, solo ayuda, hasta el año 2012, 2013. En 2012, un notario que me vio en la tele me mandó a llamar. Yo tenía mucho miedo porque no sabía ni que era un notario. Y me regaló el acta constitutiva, nos regaló el acta constitutiva. Invité a los compañeros que llegaban y ya nos volvimos una asociación civil. Nos reuníamos en casa de mi abuelita. Para el año 2013 organizamos una carrera de 5 kilómetros. Nos metimos a las carreras, yo me metí a las carreras para aprender cómo era, me puse a correr de la nada, empecé a ver quiénes patrocinaban, yo no sabía lo costoso que eran las medallas, dar, ayudan con la hidratación los de Ciel o los de Power, no, no sé, pero hay que poner los números, las playeras, que estén bonitas, todo eso, ¿no? La publicidad. Y pues yo puse que patrocinadores de 500 pesos. Entonces, pues ya se imaginaban que no se pudo hacer mucho, ¿verdad? Entonces, de la recaudación de los boletos eran en 100 pesos.
Yo todo lo he hecho así como muy accesible siempre, porque mi idea es como que sea accesible para todos y que estos temas de una fundación o de recibir ayuda o de ayudar, que la gente no diga, ah, yo tengo que tener muchísimo dinero para ayudar. No, que ayude cualquier persona. Esa es como más mi idea. Yo soy más así. Pero bueno, así ha sido desde entonces. Entonces eran 100 pesos. Entonces de la recaudación, pues ahí se pagaron también las medallas y las playeras. Pero al final fue una bendición, ¿no? Pasó, fue un éxito. Las carreras de las demás fundaciones corrían 100 personas, 200 personas, corrieron más de 1000 personas, más de 1000 personas. Yo le contaba a todo el mundo contra el abuso que nos ayudaron a crear nuestro centro. Toda mi vida voy a agradecer a los corredores que llegaron. La carrera se llamó Deja tu huella contra el abuso sexual. Les pintábamos las manitas, dejaban un mensaje para los sobrevivientes, niñas y niños. Para acabarlas, pagué la renta del lugar donde ahorita es Granito Arena desde entonces. Pagamos la renta, pero pues yo no era así ni administrativa, ni, no soy de económicos administrativos, ven que estudié Derechos Humanos. Yo nunca se me ocurrió hacer como que un plan, cómo pagar el internet, el agua. Entonces debía agua, se me juntaban a veces las rentas ya que había pasado lo que habíamos pagado. Y así fueron muchos años pagando 4 meses de renta juntos, estando sin internet y que la vecina nos daba el wifi, estar sin agua y salir todos los de la fundación, agarrar cubetas de las vecinas, a veces pídanle solo a ella porque ya le pedimos a la otra y así nos íbamos turnando. A veces buscábamos, y ahí iba yo a ESMAPA, por favor, del sistema de agua municipal, por favor, denos agua, pero decían, no, tienes que pagarlo, ¿verdad? Bueno, entonces me di cuenta que no solo son buenas intenciones, que también hay que hacer un trabajo muy estructurado, muy planificado, saber cuánto cuesta tu organización. Me dediqué a estudiar y estudiar todo lo que daban becas, me fui a México a estudiar, me daban becas para aprender de grupos de Estados Unidos sobre recaudación de fondos, cómo hacer misión, visión, proyecto, etcétera. Vinieron excelentes años. Nunca he trabajado con un financiamiento, o sea, con un recurso internacional, nunca. Este, pero lo que nosotros hacemos, eventos grandes, desayunos, carreras, torneos de pádel que están muy de moda ahorita, ¿no? Entonces siempre hemos sido muy creativas, rifas, no paramos. Ahora tenemos por primera vez, imagínense, hasta ahorita el año 2025, iniciamos con lo de apadrinamientos, que personas se puedan unir y donar, no importa si son 100 pesos mensuales, 20 pesos mensuales o 200 pesos mensuales, o 500, ¿verdad? No sé, la posibilidad de alguien, pero que puedan donar y reducirle de impuestos. Ahorita ya inicié con esto, pero, lo que, ay, perdón, eh, les digo que yo he actuado con mucha fe. El primer caso de pornografía infantil llegó en el año 2015. Cuando me enteré que el niño había sufrido pornografía infantil, lloré durante una hora y pensé que me iban a matar. Pensé que no iba a poder estar ahí, ¿no? Al final aprendí otra vez, les digo, el miedo. El miedo es nuestro mayor obstáculo. Gracias a ese niño, yo aprendí a tener fe. Durante un tiempo yo respeto a todas las personas que creen en un poder superior, en una divinidad, en Dios, como le quieran llamar, porque gracias a ese caso de pornografía infantil, donde yo pensé que me iban a matar como Lidia Cacho, yo me fui a lo peor, mi mente se fue a lo peor. O sea, bueno, no la mataron, obvio, pero sufrió atentados. Yo decía, me van a matar. Y bueno, yo tenía power, pero aprendí a tener fe. Y a través de mi fe, ya dejé el miedo. Dejé el miedo y me dije, no, tenemos que, claro, lo que hacemos es muy peligroso también, somos muy incómodos por atender a estas niñas y niños, pero aprendí a ser muy profesionales, coadyuvar con la fiscalía, vamos a juicio con las niñas y con los niños, les ayudamos a dar su declaración ante las autoridades, tenemos los 5 puntos de la prevención y demás. Granito de Arena en 2018 ganó una mención honorífica en los premios regionales de derechos humanos. En 2018, en 2020 me dieron a mí la mención honorífica en el Premio Nacional de los Derechos Humanos. En 2021 me dieron un premio de liderazgo a nivel nacional del Centro Ricardo Salinas Pliego. Luego vino el doctorado honoris causa, muchos reconocimientos, premios, todo muy padre, la verdad. O sea, de verdad que yo nunca pegaba los reconocimientos porque siento que son como que, mira quién soy. Ya una amiga de Granito de Arena dijo, hay que ponerlos para que la gente lo vea. Ya empezamos a colgar los reconocimientos de Granito de Arena y míos. La verdad es que no nos alcanzó la pared, no nos alcanzó la pared, pero les digo que lo que les quiero demostrar es que es un trabajo muy serio. Nos acreditan las fiscalías de adolescentes, la Fiscalía de la Mujer, que es la que atiende delitos sexuales contra menores, la Fiscalía de Adolescentes atiende delitos sexuales cometidos por menores infractores, ¿no? A veces son inimputables, no se puede
No es un delito cuando son de 11 años para abajo quienes cometen la Fiscalía Indígena, la Fiscalía de Inmigrantes. Uno de los mayores casos de éxito se llama Los Mecánicos. Son un padre y un abuelo que agredieron de una niña de 3 y una niña de 9 y la sentencia fue de 100 y 110 años. Entonces, eso es lo que dije, necesitamos eso, participar, dejar el miedo para que haya justicia realmente. Hay otros casos que nunca van a tener justicia porque el delito prescribió, porque era un menor infractor inimputable, porque la persona falleció o por muchas cosas, ¿no? Que no va a haber justicia, o porque hubo proceso legal y la condena fue absolutoria, o sea, la persona quedó inocente, a pesar de todos los esfuerzos de hacer la denuncia y de pasar por todos esos años del proceso legal. Yo lo que le digo a esas personas es que no existe ningún magistrado, juez, jueza en todo el mundo que pueda borrar el dolor. El dolor no se borra. Y tampoco existe la terapia de olvido. Nosotros no trabajamos la terapia de olvido, trabajamos con las niñas, con los niños la terapia de conciencia. Los pacientes de granito de arena saben que vivieron abuso, trabajan su abuso, saben que es difícil, saben que a veces no quieren. Trabajamos el abuso y también concientizamos mucho a las mamás, papás o las personas de las casas hogares que llevan a los niños de que no es un periodo, no es un proceso de 3 meses. Lleva tiempo sanar el abuso sexual infantil. Entonces, esa es la labor de granito de arena. Ahora va mi otra parte. Les digo, es una conferencia un poquitillo larga, pero ya voy a la mitad. Voy a tratar de ser muy breve. A mí me suelen preguntar, Elena, ¿por qué creaste Granito de Arena? O llegan a decirme cosas hermosas de Granito de Arena. Granito de Arena es increíble, Granito de Arena tiene energía bien bonita, la gente de ahí, los niños no quieren salir de la fundación, no sé por qué la quieren tanto, pero la verdad es que está hecha con mucho amor. Y nos dicen cosas muy, muy bonitas, ¿no? Y me preguntaban, Elena, ¿por qué este granito de arena? Y yo, es como respirar, es que un niño llegó y me pidió un peso. Cuando tenía 5 años comenzaron los abusos. Una persona cercana a mi familia llegaba y tenía tanta confianza y accedía tanto que incluso se dormía en mi casa, o sea, era una persona muy cercana, que no era familiar, pero sí era muy cercano, me abusaba sexualmente desde los 5 años, más o menos. Esta persona se introducía en mi recámara y me bajaba mi ropa interior y me hacía cosas horribles con su boca. Yo me levantaba y sentía algo raro, como frío. Yo ahora como persona que me he dedicado y he estado rodeada de terapeutas, les puedo decir que esas personas suelen erotizar a las niñas y a los niños. Hay niñas, niños que han vivido abuso y que les han erotizado, o sea, sienten algo placentero, aunque les da miedo y no lo comprenden. Esa es una realidad, porque los órganos sexuales sienten, así como si yo te pellizco y yo pellizco un niño, también va a sentir el pellizco. Entonces el cuerpo siente. Pero yo recuerdo que, y yo lo he trabajado mucho en terapia, que yo no sentía ese erotismo, sino que solamente sentía frío. No entendía lo que pasaba y durante muchos años, creo que toda la primaria, pipí en la cama. De repente esta persona desapareció de nuestras vidas. Nunca más le volví a ver, nunca más supe de esa persona. Este, y en alguna ocasión estaba platicando con mi abuelita y le dije, oye, ¿qué pasó con esta persona, verdad? ¿Qué fue de esta persona? Y me dijo, ya no le volvimos a hablar por ti. Yo, ¿cómo que por mí? Me dijo, sí, es que supimos que esta persona andaban diciendo que tenía una denuncia por abuso de menores. Me dijo ella, por tocar y abusar de una niña. Y yo me quedé así. Pero ¿saben qué? No dije lo que yo viví. Nunca lo dije. Lo tuve muy guardado. Yo estoy segura de que si yo hubiera dicho en ese momento a mi abuela lo que me había pasado, ella lo metía a la cárcel. Ella lo denunciaba. Pero no, ella me contó que se alejaron de él para protegerme. Les digo, es que uno no es como consciente cuando es tan pequeño. Mi mayor temor era eso, que yo me hacía pipí en la cama. Afortunadamente, bueno, dejé de hacerlo ya cuando entré a la secundaria y ya no tuve esos episodios, pero fueron muchísimos años y yo me sentía insegura, me sentía menos, me sentía sucia, que olía mal, a pesar de que obviamente me levantaba, me metían a bañar cuando era chiquita, ¿no? Mi colchón lo lavaban, ¿no? Lo sacaban a secar, pero yo sentía que yo caminaba con un, eres sucia, hueles mal, yo me sentía así. Cuando yo tenía 14 años de edad, me acuerdo que estaba de moda el Messenger, entonces yo estaba chateando con un amigo y de repente va llegando una persona, era una persona familiar y era una persona menor, lo que ahorita llamaríamos menor infractor. Esa persona llegó y me empezó a decir que yo olía mal.
Ah, miren, qué curioso, igual que el anterior recuerdo, ¿verdad? Que esa sensación me daba. Me empezó a decir que yo olía mal. Yo en ese entonces, a mis 14 años, era una chica que hacía deporte, yo jugaba hockey, yo patinaba, entonces era como que ruda, ¿no? Jugaba, patinaba. Y yo tenía una playera, nunca olvidaré que yo tenía una playera que decía guilty, o sea, decía culpable, que era una canción de un grupo que le gustaba mucho a una de mis mejores amigas, que se llamaba The Rasmus. Les decía guilty. Entonces me empecé a decir que yo estoy sucia y que huelo mal. Y yo le dije, no, no huelo mal. Sí, tienes que cambiarte. A ver, y me jala y me lleva a mi recámara. Entonces yo no entendía, la verdad creo que hasta me reía. Le decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo me vas a cambiar? Y me dice, quítatela. Y empieza a forcejear conmigo, me quita mi blusa. Me empieza a forcejear para quitarme mi corpiñito, porque yo no usaba, creo que no usaba brasier todavía. Me acuerdo que me quedó tapándome y puso sus manos sobre las mías y me empezó a tocar. Entonces yo no grité, me quedé paralizada con una cara de terror. No sé en qué momento me bajó mi ropa y me violó. Me acuerdo de todo lo que me dijo. Me acuerdo que me dijo que no era, yo no era virgen. Me acuerdo que me dijo que yo olía rico, eh, que esto iba a volver a pasar más veces y que yo no se lo podía decir a nadie. Todavía recuerdo, yo no, bueno, yo sí sé. Él vio la cara de terror que yo tenía, entonces agarró y me jaló así del cabello. Me puso frente a un armario que teníamos, que tenía espejitos, de esos como chiquitos de madera que hay, que tienen espejitos, que venden como en los mercados, ¿no? Así chiquitos. Entonces me jala el cabello, me pone frente ahí y me dice, mira esa cara. La cara que yo tenía es la cara que ponemos cuando tenemos terror, pavor, estás en shock. Yo tenía una cara con mi cara así, así. Me dolían las mejillas, yo creo que no me podía mover de la cara que tenía. Digo que yo sí me acuerdo muy bien, porque él agarró, se supone que esta soy yo, me la regalaron los niños. Me tenía así y me dijo, ¿ves esa cara? Yo, esa cara nunca la vas a olvidar. Y se fue de mi recámara. Cuando me violó, sucede algo que se den cuenta que no fui como muy detallista, ¿no? No me acuerdo cuando me quitó la ropa y todo. Yo suelo ser explícita cuando doy estas conferencias, como les comenté, ¿no? En lo de 5 años, cómo me abusó, con la lengua. Cuando me viola, pasó algo muy curioso. Yo me quedé viendo la puerta de mi habitación que no tenía seguro. Estaba la bolita hacia afuera, no tenía seguro. Y en el momento en el que me viola, yo tenía en ese entonces como mucho amor a las artes, a la pintura. Y me gustaba dibujar y yo tenía una tía que pintaba al óleo y ella me enseñó a pintar en óleo. Pues seguramente no muy profesional, pero yo pintaba supuestamente en óleo. Había conocido hace poco los diferentes colores y había un color que se llama rojo carmín, que es como un rojo oscuro. Entonces yo volteo a la puerta, veo que no tiene seguro, él me empieza a violar y mi mente se salió de mi cuerpo. Y yo me quedé viendo esa puerta y vi que se blanco, que fue traspasado por pintura rojo carmín y el lienzo blanco se rompía en pedazos. Le digo, me jala el cabello, me dice eso, de que nunca olvidaré ese rostro, se va y yo me quedé llorando en el suelo, limpiando mi sangre con mi ropa. Me metí corriendo al baño, me quedé en posición fetal, llorando bajo la regadera y limpiando, poniendo mi ropa bajo el agua para que se le fuera la sangre. Regresé a mi recámara, me acosté en mi cama. Por primera vez le puse llave a la puerta y lloré toda la noche. Lloré toda la noche y hasta la fecha después sí que fue la noche más dolorosa de mi vida. Me dolía todo, me dolía mucho acá. Al otro día me habla un amigo a mi casa. Casi no se usaba celulares, creo. Me dijo que me había soñado y que estaba muy preocupado y que creía que algo me había pasado. Y yo le dije, no, todo bien. ¿No te pasó nada? Le dije, sí, me pasó algo. ¿Qué te pasó? Le dije, no te puedo decir. Elena, voy a tu casa. Y yo, ok. No sé cómo me avisó. Él tenía como un Renault. Yo bajé corriendo, salí de mi casa, me subí a su carro y no me podía subir a su lado. Me daba pavor subir a su lado. De hecho, nunca había subido a su carro. Me subí en la parte de atrás y me dice, Elena, ¿qué te pasó? Yo, no, nada.
Nada, pon tal música de Miranda y que no sé qué. Elenita, tú estabas mal cuando te hablé por teléfono y algo te pasó. Dime qué te pasó yo. Nada, ¿me puedes llevar a casa de una amiga? Me dijo, sí, yo te llevo a 2 cuadras. Toqué el timbre, nunca salió mi amiga. Y me dice, y ahora Elena, ¿ya me vas a contar? Y yo, no, ¿me puedes llevar a casa a otra amiga? Bueno, me lleva a casa a otra amiga, empezó a tocar el timbre y no salía. Y en ese momento como que entré en un shock. Empecé a tocar el timbre, tocar el timbre, tocar el timbre. Y él me dijo, Elena, no hay nadie. Sigo tocando el timbre, tocando el timbre. Me dice, no hay nadie. Toco el timbre y me caigo al suelo y me pongo a llorar. Me pongo a llorar desconsoladamente, así. Me dice, bueno, pues a qué te dice algo, ¿qué te pasa? Me violaron, me violaron. ¿Cómo que te violaron? ¿Quién te violó? No sé, ya te voy a decir, es que no quiero que lo maten. Por favor, Elena, dime, es que no quiero que vayan a hacer algo. Lo voy a matar, Elena, yo lo voy a matar, pero te va a hacer algo, tienes que decirlo. Yo no lo puedo decir. Al final de cuentas, me llevó a casa de mi familia y me hizo contarles lo que pasó. Mi familia dijo que gracias, que se retirara, que ellos se iban a encargar. Nunca más me volvió a hablar él, nunca. Yo nunca me olvidaré de su nombre, se llama Adrián Crontal. Y muchos años después lo busqué, bueno, lo encontré y cuando me vio se le llenaron los ojos. Me dijo, Elena, yo sé que tienes una fundación de esto. Cuando te he visto me pongo muy orgulloso de ti. Le dije, cuando nos tomamos un café, y de verdad yo te aprecio mucho y te agradezco tanto, eres alguien muy importante. Y él me dijo, es que no puedo, no te puedo ver. Como que a él le afectó muchísimo, fíjense, le afectó muchísimo eso. Pasó, mi familia no quiso denunciar, decidí irme a vivir con una tía al otro lado de la ciudad, muchas cosas. Eh, yo sufría bullying en mi escuela, porque yo primero de la secundaria de estado me fui a La Salle, entonces me hacían bullying porque yo venía de una escuela de gobierno. Me pintaban mis cosas, me decían cucaracha y cosas así. Era mucho bullying, muy feo en esa escuela. Entonces, cuando pasa lo del abuso, decidí huir, ¿no? O sea, irme a vivir con mi tía, estar en otra escuela, empezar de cero. En ese entonces, por querer encajar, fui a una fiesta. Yo no iba a terapia todavía por el abuso vivido. Mi familia como que no dijo nada. Yo tenía 15 años, había pasado un año de mi abuso. Fuimos a una fiesta, estaban tomando, jugaban caricachupas y todo. De repente eran las chicas populares de mi salón. Entonces se van, o sea, éramos 3 chicas y se va una con un muchacho a un cuarto, la otra se va con otro muchacho a otro cuarto. Y yo me quedé con uno que estaba ahí platicando, la verdad, normal. O sea, como que me vieron muy aburrida, siento yo. Después de eso dijeron, ya vámonos. En mi criterio tuvieron relaciones sexuales las 2 chicas en los cuartos. Llamamos en el carro y me dejan en una esquina y se van. Yo dije, ¿cómo? ¿A dónde van? Es que no dejar pasar, aunque eran de mi edad, pero se fueron. Entonces ya me quedé ahí, me quedé solita en el Oxxo, empecé a buscar, como no había WhatsApp en ese entonces, no había smartphone, entonces no había como que buscar teléfono de un taxi. No sé por qué no le hablé a mi familia, la verdad, pero todavía tenía mi batería, o creo que sí todavía tenía teléfono. El chiste es que estaba lloviendo y me dejaron ahí. Salgo porque dije, mejor voy a buscar un taxi en la calle. No era tan tarde, ¿saben? Eran como las 8 de la noche más o menos. Lo veo por los mensajes que yo había mandado a las amigas diciendo todavía que tuvieran cuidado porque no conocían a los muchachos. Todavía. Salgo a la calle, había un carro ahí, había 3 hombres, como de 30 años de edad, y cuando yo iba caminando, ya se habían bajado 2, otros estaban en el coche y me subieron al coche. Grité como no tienen ni idea. Todo lo que no grité en el anterior. Grité, grité, grité. Yo toda la vida pensé que me habían llevado a un departamentito. Ahora, ya como una persona de 34 años, les digo que me llevaron y me di cuenta hace poco, dándome cuenta de que siempre dije que fue una casita chiquita. Era un estacionamiento, una escalera que llevaba a un sillón y una cama. Era eso. Estaban tomando, yo creo que se estaban drogando. Había, de los 3 muchachos que estaban, pues se me van encima, me chupaban, me mordieron, o sea, horrible. Yo gritaba. Ahora pienso y siempre hago ese llamado. ¿Qué onda con las personas que trabajan en los moteles? Que no pueden escuchar los gritos de una persona ahí adentro. Sí tenían música, pero estoy segura de que se escuchaba, porque yo grité muy fuerte. De repente llega uno de estos hombres y sí, o sea, me viola. Yo tenía que estar así, pero llega este tipo
y agarra una botella de alcohol, no sé qué era, lo rompe en el piso, o sea, salen los vidrios volando, los demás se reían y me empieza a ensartar los vidrios. Entonces ya no pude gritar porque yo pensé que me iban a matar. Tengo mi pierna abierta de vidrios de las cicatrices que me hicieron. Me lo reventó también, me lo enterró también en los pies así. Yo nada más temblaba. Yo me sentí una cucaracha. Este, pensé que me los iba a enterrar. Siempre pensé que me lo iba a ensartar en los ojos. Y de repente cuando hace así, uno de los demás lo detiene, ¿no? Y lo detienen así. Y llegan, no, que ya vámonos y no sé qué. Me suben al coche y me dejan todo así sangrando y cortadita de mis piernas, de mi pie principalmente. No me acuerdo si me cambié, no me acuerdo de muchas cosas, pero para eso mi familia me estaba buscando. Había patrullas, gente, habían ido, no sé si en ese entonces ya había alerta Amber, creo que no, pero estaban así como que buscándome. Me encuentran, y mi familia decide no denunciar tampoco. Me llevaron a una casa, un tío tenía una casa de playa, me llevó a esta casa de playa y me empezaron a decir, oye, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llegaste a esto? Que hablaban los adultos, hablaban de que iban a hablar con los papás de esas muchachas para que, o sea, dijeran quiénes eran los tipos, pero ellas no sabían quiénes eran los tipos y yo estaba mal, ya me ponía yo toda la ropa tapada, yo estaba mal, 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 no pude caminar mucho tiempo por las heridas que tenía en mis piernas. En esa ocasión me acuerdo que ya cuando estaba yo un poco mejorcita, no sé cuántos meses estuve ahí, le dije a mi tío, tío, fíjate que te quiero contar que a mí ya me violaron, pero no es la primera vez. La primera fue tal persona. Se quedó así. Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Le dije, pues nadie quiere hacer nada. Nadie quiere hacer nada, no quieren denunciar. Y yo solamente me quiero morir. ¿Por qué te quieres morir? Dije, porque nadie va a querer una persona como yo. Yo ya no soy virgen. Yo solo vine al mundo a sufrir. Me contó que él había vivido abuso también y que había sido alguien muy cercano, igual que mi caso, ¿no? Uno de sus primos, y que igual no pasó nada. Y le dije, ¿cómo es que estás ahora tan bien? Y me empezó a decir, ¿no? Que yo valía mucho. Eso para mí fue muy especial, pero no fue suficiente. Tenía 15 años. ¿Se acuerdan que empecé a los 16 con granito de arena? Pues todo lo que pasó en este año, bueno, fue esto. Me llevaron con una psicóloga. Yo llegaba y me sentaba con la psicóloga así. Me dice, Elena, ¿te trajeron? ¿Pasaste algo? Y yo, sí. ¿Quieres que te diga? A mí me violaron y por eso me trajeron aquí para hablar contigo, pero yo no quiero hablar de eso. Yo nunca avancé. Volvieron a llevarme con la psicóloga. Yo era una adolescente, era una adolescente. A ver, ya te conté qué pasó. Yo prefiero hablarte del día, del sol, de lo que sea. No quiero hablar de eso. Entonces, nunca avancé, ¿no? Dejé. Me llevaron con un psiquiatra. Me llevaron con el psiquiatra y me diagnosticaron depresión. Entonces le dieron unas pastillas que se llamaban diazepam a mi familia. Adepsique, creo que se llamaba. Cuando yo vi las pastillas, ojo, ojo, quienes tengan niñas y niños con situaciones de depresión. Me agarré toda la caja, la vacié toda, toda, toda y me tomé todas las pastillas. Me fui hacia la escuela. Cuando me ven toda mal en la escuela, que estaba así, ¿qué pasó? No, nada, es que tomé unas pastillas. Y ya, yo ya no quiero vivir. Rápido avisan, llaman a mi familia, me van a traer, me llevan a hacer un lavado intestinal. Ya no me volvieron a dar las pastillas. O sea, si me la daban así de tómatela. Y yo toda vigilada me tomaba la pastilla enojada, ¿no? Bueno, en una ocasión mi familia salió y yo me quedé sola. Entonces dije, es mi momento, me voy a ir al cielo. Me meto en la regadera caliente, me agarro los cuchillos más grandes de mesa y empiezo a cortarme. Y yo pensaba que era así, ni siquiera es así, pero bueno, así me corté yo, me hicieron puntos, me costuraron todo, perdí muchísima sangre, puse en la pared con mi sangre, puse un letrero que decía, los odio. Me quedé desnuda en mi cama y ¡fum! Me desmayé de toda la sangre que perdí. Llegó mi familia al poquito, en el tiempo exacto, me llevaron al doctor, me suturaron las muñecas
y mi familia le dijo a los del hospital que yo lo hice porque terminé con un novio. Entonces las enfermeras ya se imaginan, hasta me agarraban feo y como por un novio y no sé qué. Yo nada más me reía, yo así. Llegan y yo, ajá, sí, fue por un novio, seguro. Sí, pregúntenle a mis papás para que les digan por qué estoy así. Al final salí de ahí, me hablaron de la vida, muy bonita, pasó. Me llevaron con otra psicóloga, igual. Yo nada más veía su ropa, todo, bien. Me llevaron con otra psicóloga y esa psicóloga era diferente. Los psicólogos eran diferentes. Yo no sabía que sea cognitivos conductuales, psicoanalíticos, no sabía de hipnosis ericksoniana. Y esa era una psicóloga gestal. Entonces me dijo así, ella agarró una almohada y me dijo que yo agarrara otra almohada y que le pegara yo con la almohada sobre ella. Ella se cubría. Y yo le dije, ay, ¿cómo voy a hacer eso? Me dijo, inténtalo, inténtalo. ¿Qué sientes cuando me hablas de que viviste abuso? Me dices, viví esto y ya. No sé. No, dime qué sientes, Elenita. Me siento enojada. Pues saca ese enojo, sácalo por favor. Empiezo a pegarle con la almohada. Dice, dime todo lo que le quieres decir a las personas que odias. Y así se imaginan, porque yo durante años culpé mucho a mi mamá. Culpé mucho a mi mamá de los abusos que viví, como si ella me hubiera abusado. O sea, yo la odiaba como si ella fuera la que hubiera dicho, abusen, ¿no? Yo tenía mucho rencor, mucho odio. Y golpeaba con la almohada y te odio, maldita, malditos, te odio, desgraciados. Y me pongo a llorar. Y sí, dice, síguele, síguele. Y sigo golpeando la almohada y sigo diciendo, ¿cómo te hicieron sentir? Pues me sentí así, así, así. Y yo seguía golpeando la almohada hasta que me quedé llorando en el suelo y me abrazó la psicóloga y me dijo, estuvo bien que lo sacaste. Me puso una canción bonita y ya me quedé llorando y empecé a trabajar en mi terapia. Me dijo, así se tiene que hacer, esto es la terapia. Estuvo muy bien, ¿no? Suena muy bien, pero no. Una persona que se quiere morir no acaba con una terapia. Agarré y dije, bueno, voy a mi casa, ya es momento de suicidarme. Entonces agarré un lazo, me colgué del tendedero de la cortina y que se rompe. No me pude morir. Bueno, agarro otro día, agarro un como tipo cinturón, me lo pongo en el cuello, lo amarro de la escalera del barandal, me tiro y que se rompe todo el lazo y no me morí. En otra ocasión llego y agarro, mi mamá tenía una bolsa llena de pastillas, de todos los tipos de pastillas. Entonces, yo saqué todas, así una caja así, todos los sobrecitos, todas las pastillas. Me agarré un montón y un bote de yogur vacío. Lo llené de agua, imagínense 1 litro. Agarraba un puño de pastillas y un trago. Otro puño y un trago, otro puño y un trago. Y yo me reía y decía, ya llegó el momento, ya me voy a morir, me voy a morir. Me empiezo a sentir inflamadísima porque me eché 2 litros de agua con todos los puños de pastillas que pude. La casa de mi abuela tenía como 3 columnas hasta arriba. Entonces llego, me pongo en una columna y me quedo hablándole, según yo, a Dios. Dios, ya no te odio, solo te quiero decir que voy a ir al cielo, me voy a ir contigo. Solo quiero que me digas por qué me trajiste al mundo a sufrir, por qué me trajiste a sufrir, por qué nací para que me hicieran tanto daño, por qué, por qué, por qué, tú no existes o qué. Si existieras me hablaras, ¿por qué no me hablas? Yo le decía, le reclamaba y le decía, háblame, a ver, dime, ¿por qué no me muero? ¿Por qué quiero morir? Y me quiero morir y no me dejas. ¿Y por qué? ¿Por qué? En eso pasaron, eran como las 6 de la tarde. Y todos los pajaritos ya saben que se van a los arbolitos. Pasaron muchos arbolitos. Y yo seguía, hey, tú, háblame, háblame, dime, ¿por qué no me muero? ¿Por qué no me llevas ya? Llévame. ¿O qué? O comunícate de alguna manera, ven. Y en eso un pajarito se queda en la otra columna y se pone a cantar. Y yo así, Dios, ya, háblame, dime algo. Me dio medio ñañaritas, ¿no? Cuando estaba ahí la palomita, pero yo seguía reclamando. Ya saben ustedes que esos pajaritos son salvajes, no son como que son el cielo, pues, o sea, son libres, ¿no? Pues el pajarito se va de esa columna a donde yo estaba. Se queda a esta distancia de mí. Yo estaba acostada y estaba a esta distancia el pajarito de mí cantando. Entonces me puse a llorar, le dije, perdóname, perdóname. Ya bajé, mamá. ¿Cuánto? Yo creo que más de 100 pastillas. Y ahí voy otra vez un lavado intestinal.
Yo pedí a Dios morirme, ya no quería vivir. Yo sentía que mi vida no tenía sentido, que nadie iba a querer una persona como yo, que yo era una cucaracha, una basura, una poca cosa, que yo no iba a servir para nada, que yo tenía que escaparme de mi casa y ejercer la prostitución para sobrevivir. Lo llegué a pensar. Pensé que tal vez yo me podía ir y quizás irme a una casa hogar. Pensé que quizá yo tenía que ser indigente o irme con los grupos de personas que están en la calle felices. O sea, yo no encontraba un sentido de mi vida, no encontraba nada. No buscaba tal cual la terapia tampoco. De repente mi mamá me dijo, tienes que hacer algo de tu vida, no puedes estar así. Vete a ayudar a la tienda a tu abuelita. Vendíamos piñatas y dulces, entonces ya me iba yo a vender piñatas y dulces. Luego, puedes quedarte sin estudiar. No, no quiero estudiar. Pues tienes que estudiar y no te estoy preguntando, tienes que estudiar. Tienes que ir a terapia. No, no quiero ir a terapia. ¿Por qué no te metes a la UNACH a estudiar inglés y francés? Y yo, "Bueno, sí, si aprendo inglés y francés, pues me voy a ir a otro lado del mundo. Pues sí, voy a ir. Me metí a inglés y francés. Y mi abuelita me dijo, mira, te portas bien, te voy a dar el carrito, el Chevy. Y un día iba a mis clases de francés y llegó un niño. Se acercó a mi ventana y me pidió un peso. Él me pidió un peso y me dio la oportunidad de cambiar mi vida. Y ya saben la otra parte de la historia. Yo les quiero decir que un granito de arena puede formar una valiosa perla. Y eso me lo dijo mi terapeuta. Mi terapeuta. Tuve 8 años de terapia. 8 años de terapia. Hemos atendido a más de 6,000 niñas y niños. Soy muy efervescente, muy entregada. Yo solo les quiero decir que vale la pena. Vale la pena. Vale la pena yo caerte. Vale la pena reclamar. A veces lastimamos alrededor. A veces nos lastimamos nosotros. A veces no sabemos, ¿verdad? Y otras personas se aprovecharán de nosotros. Pero créanme, créanme que sí hay personas que de alguna u otra manera están esos mensajes ahí. Hay esos belisarios ahí que tal vez no te están diciendo, oye, dame un peso y te voy a cambiar la vida, ¿no? Pero quizá hay una persona que, no sé, dice, vamos a tomarnos un café. Oye, te quiero. Y quizá estamos en ese momento de la lenita que dice, te odio, mamá, te odio, mundo, te odio, Dios. Sí, es normal, todo lo hemos vivido, ¿no? Yo les invito a descubrir esa energía interior que tenemos, esa energía interior, y entregarla para transformar el mundo. Yo iba en la calle, iba en el coche, en el Chevy, y un niño me pidió un peso. Piensa alrededor, debes estar alerta de tu historia, porque yo sé que tienes una historia excepcional. Hablemos de la salud mental, hablemos de que esto es cierto con todas las personas a nuestro entorno, transformemos el mundo. No tienes que ser una persona que cuente su testimonio de abuso como yo, pero puedes hacer lo que tú quieras ser, una mamá de la mamá que tú quieras ser, puedes ser una maestra que tú quieras ser, la terapeuta que tú quieras ser, no sé, el ingeniero que tú quieras ser, médicos, lo que seas. Yo sé que tú tienes una misión de vida y cada misión es maravillosa y mientras más seamos, no vamos a lograr. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias, Elenita. Gracias. Te quería preguntar si podemos dejar que te hagan preguntitas. Voy a parar la grabación, pero primero te quiero agradecer enormemente con el alma que hayas estado aquí y hayas abierto tu corazón, tu testimonio. Muchas gracias, Elenita.